Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. A través de ella, Señor, tú nos hablas y queremos suplicarte que en esta tarde ya hables a nuestros corazones y nos des tu dirección para hacer las cosas conforme a lo que tú nos pides. Háblanos pues, Señor, y que estemos atentos a tu voz. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Estamos llegando a la parte final de esta carta especial de Santiago. Me parece que es una parte bastante interesante, extensa también, aunque hoy en especial voy a procurar ser breve, pero no quiero dejar pasar algunos textos o algunas cosas de lo que hemos aprendido durante este tiempo que hemos estado meditando en esta carta. Hablamos sobre el verdadero adorador y dijimos que el verdadero adorador, o dijimos en base a lo que dice nuestro texto, es aquel que se desarrolla, aquel que crece, aquel que busca vivir también en santidad y que hace lo que nuestro Dios le pide. Hablamos también sobre la evidencia de la fe salvadora, que dijimos, son las obras. El texto dice literalmente: la fe sin obras es muerta. Una parte importante de la que hablamos y de la que habla esta carta es el capítulo número 3, que tiene que ver con la lengua, con lo que decimos. Y cuando tratamos ese capítulo hablamos de la sabiduría, la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no es aquel que habla mucho, el que dice cosas sin sentido, ¿verdad? Sino la verdadera sabiduría tiene que ver con la experiencia que podemos tener realmente al tener un encuentro con nuestro Dios. Cuando tenemos ese encuentro con nuestro Dios, cuando tenemos esa experiencia, la sabiduría, más que en cuanto a conocimiento, tiene que ver en cuanto a experiencia, lo que adquirir la experiencia, eso es la verdadera sabiduría. Hablamos también acerca de la verdadera lucha, así le titulamos al tema cuando hablamos de la primera parte del capítulo 4, y dijimos que la verdadera lucha es la que tenemos en nuestro interior. Ahí es donde se libran las batallas más fuertes. Ahí es donde vemos realmente cosas duras, ¿no? Y esa lucha realmente podemos salir adelante cuando tenemos esa relación con Dios. Os repetimos nuevamente. La semana pasada hablamos sobre nuestros planes, confrontados con los planes de nuestro Dios, nuestros planes y los planes de Dios, y cómo nuestros planes debemos sujetarlos a los planes de Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, lo que podemos ver y entender en la carta, y sobre todo en esta última parte de la carta, es que la vida cristiana se vive día a día. La vida cristiana es de todos los días. Dijimos que esta carta no es un tratado teológico, sino es una carta práctica en cuanto a lo que debemos de hacer y cómo debemos vivir los cristianos. Cuando adoramos no se trata nada más de cuando canto aquí en el culto, se trata de que yo adoro a Dios en mi día a día, lo que hago en mi trabajo, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis seres queridos, o cómo trato a mis vecinos o hasta a mis enemigos. En eso se ve la adoración. Se trata de dar evidencias en mi día a día, cada momento, que ahí se vea la fe salvadora que hay en mi corazón. Se trata de tener esa experiencia constante con nuestro Dios, realmente adquiriendo ese conocimiento, ese saber de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Se trata de sujetar mis planes, mis decisiones, mi quehacer a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide. Hoy hemos titulado a nuestra meditación, la hemos titulado brevemente Constantes y en oración. Tal vez si ustedes ven ahí sus Biblias, van a ver que dice que paciencia y
o sed pacientes y orad, y nosotros le titulamos constantes y en oración. ¿Por qué este cambio tal vez de la palabra paciencia? La paciencia tiene que ver directamente con ser constante, y ahorita vamos a ver que la paciencia no se trata simplemente de saber esperar. A veces cuando hablamos de paciencia decimos alguien paciente es alguien que sabe esperar. La paciencia no es una forma pasiva de vivir la vida cristiana. La paciencia es una forma activa de vivir el día a día como cristiano. La paciencia tiene que ver entonces con constancia, tiene que ver con seguir adelante, pasar la prueba, las circunstancias, a pesar de cómo sean las que estemos atravesando y cómo sea el trabajo duro incluso que estemos realizando. Y fíjense el ejemplo que nos pone, si tienen su Biblia abierta, ahí dice como el labrador, ¿no? Dice, deben tener paciencia hasta la venida del Señor, y yo les estoy hablando acerca de la paciencia como ser constantes, como el labrador que espera el precioso fruto. Y repito, la paciencia es la figura que nos pone aquí con el labrador, es alguien que trabaja duro, pero que sabe que su trabajo, no solo parte de su trabajo, sino el resultado final de su trabajo, de todo lo que hace, depende completamente de Dios. La semana pasada hablamos sobre planear, y cuando pensamos en alguien que cuida la tierra, que va a trabajar el campo, tenemos que pensar en alguien que planea, que tiene que medir sus recursos, con qué es con lo que cuenta, qué espacio va a sembrar, cuánta semilla tiene que planear también los tiempos, tiene que saber cuál es el momento adecuado. Y además esta persona no es una persona que puede dejar, bueno, pues lo hago para mañana o pasado. Sabe que el momento en que se debe realizar el trabajo es muy importante. Entonces está ahí trabajando, está ahí realizando la tarea, y no puede darse el lujo de perder el tiempo, porque esos tiempos los tiene marcados, ¿no? Probablemente hoy dirán algunos, bueno, hoy ya hay algunas técnicas para el riego, para el cultivo, pero aunque existan esas técnicas para el riego y para el cultivo, el resultado final siempre va a depender de Dios. Y entonces la figura del labrador es una figura de la paciencia en forma activa. No se trata entonces solamente de esperar, sino se trata también de dependencia de Dios. En nuestros días, hoy avanzamos a lo mejor un poquito en hacer algo, ¿no? Y no vamos a ver siempre los resultados inmediatamente como el labrador, ¿verdad? Hoy echa la semilla y ese mismo día sale la plantita. No, ¿verdad? Sino que tiene que esperar un tiempo. Y a veces nosotros hoy día estamos viviendo el tiempo en que queremos todo en automático, queremos todo, que las cosas sean rápidas, ¿no? Lo instantáneo, nos gusta lo instantáneo, o nos gusta también que las cosas sucedan sin mucho esfuerzo, ¿no? Queremos bajar de peso con una pastillita, ¿no? El bajar de peso requiere, pues, cierto sacrificio en cuanto a la alimentación y a lo mejor cierto ejercicio y todo, pero hoy quiero yo bajar de peso con una pastillita. O quiero verme fuerte también, hay algunos también con una pastillita, los asteroides, los anabólicos que hacen que las personas se puedan ver muy musculosas y todo esto. Todo lo queremos solucionar con una pastillita. Ya no queremos vivir todo el proceso, ya no queremos hacer todo el trabajo, desarrollar toda la actividad. Queremos hacerlo con el menor esfuerzo.
todos los días, el diario vivir del cristiano tiene que ir avanzando poco a poco y en diferentes áreas, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en todo. Y la iglesia no es la excepción. A veces nosotros queremos que con leer un versículo en la mañana y hacer una oración muy breve, haya unos cambios radicales en la vida de mi familia, o que haya un cambio radical en mi vida, o que veamos la iglesia ya, un avivamiento, y nada más queremos dedicarle un solo versículo que leemos, o un solo tiempo de oración, y se me olvida orar por los alimentos, y se me olvida, bueno, ya cumplí con mi cuota al día. Pensamos que eso es suficiente. Nuestros vecinos del norte, que son muy dados a las estadísticas, a las encuestas y todo esto, en las iglesias también han hecho varios tipos de encuestas, y cuando realmente hicieron un estudio sobre el efecto que produce leer la Biblia en los cristianos, se dieron cuenta que, bueno, cuando leemos simplemente 5 minutitos o un texto, y eso realmente no se produce un gran efecto en la vida de él. Se requiere dedicar 20 minutos o más de 20 minutos a la lectura de la Biblia, pero no un día a la semana o 2 días a la semana. Se vio en la estadística cómo las personas que dedican un día a la semana o hacen eso 2 o 3 veces por semana, no hay mucho cambio en su forma de vivir, en cosas específicas en los que se estudiaba. O sea, la Biblia está teniendo un efecto en las personas que la leen. Es hasta las personas que leen la Biblia más de 20 minutos, 4 veces a la semana, por lo menos, donde se ve un efecto tremendo. Y ellos dicen, miren, vean la gráfica. Estamos muy acostumbrados ahora a ver. Cuando las personas leen un día, 2 días, 3 días, no sube mucho. Pero a partir de que las personas leen más de 20 minutos, 4 días a la semana, el efecto, el cambio en la vida de las personas, en sus actitudes, en su trabajo, en su desempeño, en muchos aspectos de su vida, se ve una curva tremenda, y se ve como la vida de las personas cambia en ese sentido. Queremos que haya un cambio, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes, tenemos que trabajar día a día. Algo interesante que también toca el texto es sobre quejarse. Si fijan ahí, dice esta parte, el versículo 8, tened entre vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. Es muy interesante esto, porque la venida del Señor se acerca, tenemos que estar firmes. Y después dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Algo que hablamos cuando mencionamos sobre la lucha, la verdadera lucha, que la lucha es en nuestro interior, no hablamos mucho sobre esto, porque muchas personas no se perciben a sí mismos como alguien que se queja de todo. Ustedes han visto o conocido personas así, que se quejan de algunas cosas, y ellos mismos no se dan cuenta de que se están quejando de todos. Pero las personas que se quejan muchas veces afectan, o generalmente afectan, a todos en su motivación. Y eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces nosotros sin querer no nos damos cuenta de que nos estamos quejando. Nos estamos quejando de cómo actúa, de lo que hace, de lo que no hace, de que esto. A veces eso lo transmitimos a nuestros hijos. No haces esto, no haces lo otro. Entonces nos quejamos de todo. Cuando lo hacemos en el trabajo, ustedes han conocido personas que se quejan de todo. Yo alguna ocasión les platiqué de una vez en la montaña, donde iba un grupo, iban caminando, y había una persona, una muchacha, que se iba quejando de todos. Y al final uno de ellos lo escuché hablar de ella. Oye, yo no quise ir junto a ella, porque todo el tiempo se iba quejando, todo el tiempo se iba quejando. Y usó ahí una expresión
que usan generalmente los muchachos en cuanto, no, pues no solamente como la negatrona, sino como que es el hecho de que se vaya quejando hace que todo el camino sea pesado, gravoso para todos. Ahora imagínense cuando eso lo hacemos en nuestro día a día, ¿cómo podemos transmitirle eso a nuestros hijos? A veces me parece que son buenas las evaluaciones, no a veces, sino me parece que es bueno que nosotros hagamos una evaluación o una autoevaluación, pero hay que saber distinguir entre una evaluación, una autoevaluación y una queja. Generalmente la evaluación o la autoevaluación tiende a buscar mejorar, saber, estamos fallando en esto, podemos mejorar. Y sí, de alguna forma una queja viene a ser una evaluación. Generalmente viene la diferencia entre la evaluación y la queja, es que la queja viene con molestia. También generalmente viene en una forma inadecuada y muchas veces también lo hacemos, nos quejamos porque no tenemos el panorama completo de las cosas. Nos quejamos cuando sentimos que han violado nuestros derechos, también nos quejamos cuando no nos sentimos cómodos o pensamos que nosotros somos los que sí sabemos cómo se debe hacer las cosas, cuál es la forma adecuada en que se deben realizar lo que otros están realizando. Hay una frase generalmente en las quejas que a veces se repite y no nos hemos dado cuenta. La frase es debería. ¿Sí han escuchado eso? Debería. Generalmente esa frase como que quiere hacer mención de que hace falta algo. Por ejemplo, debería haber más jóvenes en la iglesia, debería haber un ministerio juvenil más activo, ¿no? O debería de haber más niños, veo pocos niños, aquí debería de haber más niños, o debería de haber más capacitación, debería haber más maestros, debería de haber más clases, deberíamos cantar más coros en los cultos, o deberíamos predicar más sobre ciertos temas. ¿Sí han escuchado esa parte? Me gusta mucho cómo contesta Rick Warren, lo he mencionado tal vez en algunas ocasiones, a esto, al debería. Él le dice a las personas que les cuenta un poco cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quería obrar de una forma, le daba un mensaje a los profetas, y que los profetas iban y le hablaban a las personas acerca de la necesidad que había, y esto abría los ojos de las personas para poder ver la necesidad que había en medio del pueblo. Y entonces, cuando usted está viendo algo, quiere decir que Dios le está abriendo los ojos a usted acerca de esa necesidad. Entonces dice Rick Warren, si tú estás viendo que hace falta esto, que debería haber esto, es porque Dios te está llamando a ti a atender esta necesidad. O sea, si tú estás viendo que hacen falta que haya más maestros para niños, probablemente Dios te está llamando a ti como maestro para niños. Si estás viendo que hace falta más maestros o que se debe de cantar más, Dios te está llamando probablemente a ti para que tú atiendas esa parte. Entonces deberíamos cambiar esa frase por ¿qué puedo hacer? O ¿qué es lo que debo hacer? Otro ejemplo que pone el texto de la paciencia activa o de cómo debemos de estar constantes, el texto habla de Job, ¿no? Dice que Job estaba pasando y realmente él no sabía por qué estaba pasándole en su vida todo lo que le tocó vivir, diversas situaciones de prueba, indudablemente que eran situaciones muy difíciles, y cómo Dios estaba actuando, y él estaba viendo incluso a sus mejores amigos en contra de él, lo estaban juzgando. Pero ¿qué podemos aprender al final del libro de Job y de leer el libro? Podemos ver que la Escritura nos narra sobre la soberanía de Dios. Dios es quien gobierna sobre todas las cosas, que Él tiene el control de todo,
y que nosotros, si nos confiamos en Él y dependemos de Él, Él nos va a dirigir. Aprendemos entonces que la mejor forma de esperar es confiar y depender de Dios, aún en el peor de los escenarios. Fíjense los escenarios que vivió Job: la pérdida de los seres queridos, de sus hijos, la pérdida de sus bienes, todos sus bienes, la pérdida de su salud, porque así es lo que nos narra. Aún en esas condiciones extremas, lo que la palabra de Dios nos enseña a través del libro de Job es a depender de Dios. Porque a veces decimos: pastor, pero usted no sabe por las que yo estoy pasando, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Pero lo que la palabra de Dios nos invita a confiar en Dios aún en los peores momentos. Hay una parte muy interesante también que trata el texto, que tiene que ver con los juramentos. ¿Sí? Se pusieron atención, que dice versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Literalmente, Santiago está citando al Señor Jesús. Repito, Santiago está citando al Señor Jesús. Y es interesante esto. ¿Por qué Santiago dice esto? ¿Por qué Santiago hace referencia a esto? Generalmente los juramentos tienen que ver, aquí en este contexto que estamos viendo, con los buenos propósitos, porque viene hablando sobre los buenos planes, hacer los planes conforme a la voluntad de Dios. Viene hablando además sobre sujetarnos y ser pacientes en una forma activa. Y a veces, cuando habla aquí de los juramentos, habla sobre a veces lo que quiero hacer, lo que digo que voy a hacer, y que al final termino no haciéndolo. Me lo propuse, dije que sí lo iba a hacer, y al final no lo hago. Y entonces Santiago cita al Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es muy interesante, porque el Sermón del Monte, la primera parte todos lo conocemos, las bienaventuranzas, es la receta de la felicidad, una receta muy distinta a la que nos dan el día de hoy. La receta de la felicidad son las bienaventuranzas, si no lo sabían. Bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente dichoso, y es un contraste tremendo, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo va a ser eso, no? Bienaventurados los que padecen persecución. Es una receta completamente diferente, ¿no? Después de las bienaventuranzas, el Señor nos invita a sus seguidores, por eso digo nos invita, a ser sal y luz del mundo. Sal y luz del mundo. Es decir, Él nos ha llamado a los que quieren seguir al Señor Jesús para ser un ejemplo. E inmediatamente después, el Señor Jesús habla sobre la ley. Y dice que Él no vino a quitar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Muchos hoy día dicen: ya estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Y usan esa expresión para decir: pues bueno, entonces podemos hacer lo que querramos y darle rienda suelta al pecado en ese sentido. Pero si ponemos un poco de atención a lo que el Señor Jesús predicó ahí en el Sermón del Monte, Él nos sube el nivel. Fíjense, voy a leer un poquito de lo que dice. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y les digo que Él le sube el nivel. Leí el versículo 17 de Mateo 5, ahora voy a leer el 20. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de esto, de cumplir la ley de Dios. Entonces está diciendo: si los escribas y los fariseos están preocupados por cumplir la ley de Dios, ustedes deben de cumplirla un poco más, ir más. ¿No está diciendo eso? Os digo que vuestra justicia fuere mayor. Si no fuere mayor
que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces comienza una serie de declaraciones donde el Señor Jesús dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, y entonces dice: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que el que le dice fatu, el que le habla, el que se enoja, ya es digno. ¿Sí se dan cuenta? Sube el nivel. Otro más que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y cómo sube el nivel de no cometer adulterio? Si el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Se dan cuenta cómo sube el nivel? El Señor Jesús nos está exigiendo más a sus seguidores. Habla sobre el divorcio. Moisés daba carta de divorcio, pero yo les digo que a no ser por esta razón, y toca puntos bastante, y entonces llega al punto que toca Santiago en su carta, versículo 33, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar es hacer un falso juramento, ¿no? Y entonces lo que está diciendo: bueno, si hiciste un juramento, pues cumples. La encomienda es. Pero entonces el Señor sube nuevamente el nivel. ¿Cuál es el nivel que sube? El versículo 34. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y sigue diciendo varias razones por las que no debemos de jurar. Ahora repite la misma frase que Santiago en el versículo 37. Pero vuestro hablar sea ¿qué? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuestro hablar debe ser ¿qué? Sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, fíjense, aquí el Señor Jesús usa esta expresión: lo que es más de esto, del mal procede. Y Santiago usa la expresión al final: lo que, para que no caigáis en condenación. O sea, tú di sí, sí o no, no, porque si tú dices más que eso, es muy fácil que vas a caer en condenación. ¿Sí se dan cuenta cómo Santiago nos habla mucho y recalca lo importante que es lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros nos comprometemos? No solo hablar malas palabras, sino lo importante que es nuestra palabra. La paciencia y la oración, ya me voy a ir más rápido todavía porque quiero hablar sobre la oración. El texto comienza a hablarnos también que la oración no es una actitud pasiva en el ministerio del cristiano, en la vida del cristiano. A veces pensamos que la oración no es una parte activa, como que tenemos en menos a la oración, pero la oración es una parte activa, fuerte en la vida de la iglesia. Entonces, si descuidamos la oración, descuidamos todo el ministerio, todo el trabajo de la oración. Entonces, fíjense, versículo 13 comienza a decir: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y qué dice? ¿Sí tiene su Biblia ahí abierta? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Haga oración. Van a decir: pues dice canta alabanza. ¿Y qué es cantar una alabanza? ¿A quién le dirigimos la alabanza? Acabamos de cantar tu fidelidad. ¿A quién le estábamos diciendo tu fidelidad? ¿Cuál fidelidad? ¿De quién estamos hablando? O le estamos diciendo porque tú eres bueno, porque para siempre. ¿A quién le estamos cantando? Muchas veces debemos de tener cuidado, porque yo a veces digo: qué hermoso cantan los hermanos, pero si se dieran cuenta realmente el compromiso que están diciendo cuando cantan, porque a veces muchas cosas que cantamos no nos damos cuenta cómo nos estamos comprometiendo con el Señor. Fiel quiero serle hasta esperar tu venida. O de repente hay algunas frases que no nos damos cuenta que
lo que estamos cantando, lo que le estamos diciendo a Dios es una oración en la que nosotros nos estamos comprometiendo con Dios a servirle, a honrarle y a glorificarle. Y entonces dice, ¿estás alegre? Pues ora, pero ora cantando, ¿no? Cantándole a Dios y fíjate, y pongan mucha atención, piensen en los 2 o 3 coros que a ustedes más les gustan y van a darse cuenta que muchas veces están comprometiéndose con Dios. A ti el alfa y la omega, ¿se han escuchado? Y dice, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero. Y entonces, eso le estás diciendo a Dios, eso le estamos diciendo al Señor. ¿Está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos, ¿no? Y no quiere decir que los ancianos sean muy potentes, a veces como que es que la oración del pastor. No, la oración de cada uno de nosotros es muy, muy importante. Y no es que, repito, porque el pastor sí es muy potente y su oración es más potente que la mía. No, definitivamente eso no tiene que ver. Tiene que ver con un acto de fe, de creerle a Dios. Tampoco tiene que ver con que el aceite sea milagroso, ¿verdad? Porque dice, ungiéndole con aceite. Y a veces entonces comenzamos a decir, bueno, es que el milagroso, el que obra la salud es el aceite. No es el pastor, no es el aceite, es el acto de fe, de creerle a Dios, que es el que va a actuar. A veces decimos, bueno, no, pues no vinieron a orar por mí, estuve enfermo y nadie se acordó. Y a veces le preguntamos a los hermanos, y nos avisó de que estaba enfermo. ¿Cómo nos íbamos a enterar de que estaba enfermo? ¿Le comentó a alguno de los ancianos? ¿Le comentó a alguno? No, nadie se enteró que el hermano o la hermana estaba enfermo y la hermana estaba grave, pero nunca se acercó para decirle a alguien, ¿no? Y yo toma aquí otro punto, el texto sagrado dice, y si hubiere cometido pecado. No quiere decir que todas las enfermedades sean por causa de algún pecado que hayamos cometido. Lo que sí quiere decir es que en algunas ocasiones sí se han cometido faltas. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Parece que tiene que, o cambia el tema como hacia nuestras relaciones interpersonales en el versículo 16, pero si se fijan, el tema sigue siendo la oración, porque hace énfasis ahí. Tienen el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros. ¿Pero qué dice? Orad unos por otros, para que seáis sanados. Y luego viene esta expresión, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo interesante que este texto nos marca es cómo la oración puede actuar en nuestras relaciones interpersonales. En los problemas que tengo con mi esposo, con mi esposa. En los problemas que tenemos en ocasiones con nuestros hijos. En los problemas que tenemos a la vez mejor con nuestros hermanos. Y fíjense que muchas veces esos problemas son los más fuertes. A veces esos problemas dentro de la casa, dentro del hogar, son más fuertes de los que uno se encuentra allá afuera. Hay familias que se traen, pero... Y lo que está diciendo aquí el texto, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo debemos de cambiarlas? ¿O cómo se pueden cambiar? La ofensa, ¿cómo se puede cambiar? Por la oración. Y la oración es estar actuando, es estar haciendo. No es una forma pasiva, es una forma activa de estar esperando en Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso que tú piensas que no puede cambiar en alguien que tú dices, es que ya lo conozco desde quién sabe cuántos años,
y nunca va a cambiar. No, sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra, su cuidado, su amor, su voluntad. La oración, repito, no es una forma pasiva, es una forma activa. Al final nos pone el ejemplo de Elías y me llama la atención que usa la expresión en cuanto a Elías. ¿Qué tenía de especial Elías? ¿Quién era Elías? ¿Por qué Elías? Sería tal vez la pregunta. Un profeta de Dios. Pero podríamos decir, ¿Elías era cualquier profeta? ¿Algo en especial que pasó con Elías nos puede decir que era un profeta especial? No murió. ¿Recuerdan? Elías no murió. Elías tenía su escuela de profetas. Elías fue llevado, ¿se acuerdan? Por un torbellino, por Dios. Y en la escuela de profetas se hablaba de que Elías tenía un manto especial que era como de peluchito. Bueno, así lo describe la Biblia, ¿no? Pues todos los profetas querían tener un manto como el de Elías. Y cuando el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan que le contestaron? La gente dice, a lo mejor es ¿quién? Elías. Entonces sí es interesante porque cita a Elías. Pero aquí nos dice que Elías era uno como nosotros. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aunque muchos tenían esta forma de ver a Elías, en este pedestal a Elías, Elías dice aquí, el escritor sagrado, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sintió temor Elías? Sí. Huyó, ¿se acuerdan? Se fue, se escondió en la cueva. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero Elías oró. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenía esta comunión con Dios, esta relación con Dios. Buscaba constantemente esta relación con Dios. La vida cristiana es activa. En muchas de las cosas que nosotros nos parece como que no se está actuando, no se está haciendo. Paciencia tiene que ver con constancia. Oración también tiene que ver con ser activo, con estar en el frente de batalla, con estar realmente trabajando para que las cosas sucedan. Y hay muchos ejemplos en cuanto a la oración, de cómo Dios quiere obrar en medio de su pueblo y cómo Dios obra cuando hay oración, Pacientes. ¿Cuál es la invitación? Ahora, al ver todo el libro, al ver que hemos dicho que este libro nos invita a no solamente a estar llenos de conocimiento y aspectos teológicos, sino nos invita a la vida práctica. La invitación es vivir la vida cristiana de tal manera que realmente estemos reflejando a Cristo. Que las personas que nos conocen, sobre todo las personas que están cerca de nosotros, puedan decir, ahí va un cristiano. Esa persona es una persona temerosa de Dios. Esa persona es una persona que quiere agradar a Dios. No que digan, es cristiano, es un enojón. No. Es cristiano, no, ya lo viste cómo habla. Es cristiano, así son todos los evangélicos, no, sino que las personas realmente puedan ver en nosotros a alguien que quiere reflejar a Cristo. La invitación es a vivir el día a día en comunión, en relación con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que hables a nuestros corazones y nos inquietes, Padre Celestial, a servirte, a honrarte, a exaltarte, Señor. Aquí estamos, sabemos que
hemos fallado en muchas cosas y te suplicamos tu gracia, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.